Lo que no subió el dólar en el primer semestre del año lo subió todo junto en los últimos 2 meses y esta última semana le metió pata, y bastante. En Estados Unidos el mercado no para de hacer nuevos máximos, parece no importarle absolutamente nada. Y para agregar algo encima de esta semana tan picante, Bitcoin hace nuevo mínimo y rompe el soporte de los $56.000. Lo vamos a analizar al final. Vamos a ver todo esto y muchísimo más en este análisis semanal, así que si te interesa, quédate en el video. Buenas a todos, ¿cómo andan? Bueno, como pueden ver, estoy con una alergia zarpada. Son la 1 de la mañana del viernes, pero no quería dejarlos sin el análisis semanal como hacemos todas las semanas, básicamente. No se olviden de suscribirse, activar la campanita. Muchos de ustedes miran mis videos si no están suscriptos. No sean malos, suscríbanse si miran mi contenido. No tiene sentido, si no. Y dicho esto, vamos a empezar con el resumen de esta semana. Si no, el video me va a quedar de 3 años. Arrancamos el lunes después de todo lo que pasó el día viernes. ¿Se acuerdan que al finalizar la rueda de mercado del día viernes de la semana pasada tuvimos la conferencia de prensa del ministro de Economía Caputo y Bausili, el presidente del Banco Central, donde había una cierta expectativa de que iban a dar alguna certeza o iban a adelantar algo acerca de la salida del cepo, algún, qué sé yo, algún acercamiento con el Fondo Monetario, que iba a haber alguna noticia copada, y básicamente no. Lo único que dijeron es, bueno, algo que ya se sabía un poco, que todos los pasivos remunerados que estaban en el Banco Central, las famosas, bueno, que eran Levax, después se transformaron en Lelix y después en Pases. No me para de sonar el WhatsApp. Ahí lo muteé. Les decía, las Levax que se transformaron en Lelix y después se transformaron en Pases, todo eso se desarmó y se pasó del Banco Central al Tesoro. De esa forma se saneó el balance del Banco Central. Un poco explicaban eso, obviamente empezaron a hacer preguntas acerca de cuándo iba a salir el cepo y bla bla bla. No respondieron mucho, dijeron que cuando las condiciones se den lo iban a sacar el cepo. Dijeron que no iban a devaluar. ¿Y qué pasó? El lunes, y una desilusión total. Más allá de que no hubo ninguna noticia acerca de que si se iba o no a salir del cepo y cuándo se iba a hacer, porque en algún momento hay que salir del cepo, encima dijeron que no iban a devaluar. Y devaluar de alguna forma sí es algo malo. Nosotros venimos viendo a lo largo de la historia argentina que cada devaluación nos golpea en el bolsillo a todos, es una realidad, porque los precios de las cosas aumentan igual, no se rigen por el dólar blue. Una devaluación haría que la brecha entre los dólares paralelos, el blue, el contado con liqui y el MEP, se ajuste con el oficial y tengamos una brecha corta. ¿Y qué significa una brecha corta? Y que salís más fácil del cepo. Entonces, entre que no me dan certezas de cuándo vamos a salir del cepo, ni tampoco nada, ni cuándo, ni cómo, ni nada, no dijeron nada. Encima no van a devaluar y vas a seguir con el 2% mensual. Y bueno, el mercado se enojó un poco. El día lunes el Merval en dólares arrancó una semana espantosa, caída del 6,23%, bonos soberanos cayendo un 1% también, el dólar blue subiendo un 3,2% alcanzando los 1.410 pesos y hace nuevo récord nominal. Ahora vamos a hablar de esto porque me parece importante. Y obviamente, como cayeron los bonos, subió el riesgo país, cosa que el gobierno necesita que baje para poder salir al mercado nuevamente. Riesgo país nuevamente por encima de los 1.500 puntos. Esto iba a cambiar más al final de la semana, paciencia. ¿Por qué les hice un pequeño tilde o asterisco ahí en el nuevo récord nominal? Porque esto es importante y lo voy a analizar con ustedes. Miren este gráfico que les traigo acá, un gráfico de un muchacho llamado Adrián, que lo encontré por Twitter. Adrián, si te llegó esto, muy buen gráfico y muchas gracias. Y perdón si no te lo podía usar, pero bueno, ahí de paso tengo una pequeña mención. Lo saqué de Twitter o de X, como ustedes quieran decir. Este gráfico me parece súper importante. ¿Por qué? Porque esta semana vi mucho miedo, mucho clima de crisis, cuando no hay ningún clima de crisis, muchachos. Obviamente que la gente se asusta cuando el dólar sube 50, 100, 150, 200 pesos, porque hasta hace 2 meses el dólar estaba 1000, 1050, 1100 y parece que se le escapó un poco la tortuga al gobierno. Más allá de eso, vivimos en un país con una inflación impresionante. Bueno, quizás ahora no tanto, seguimos teniendo inflación alta porque un 4% mensual es altísimo en la economía actual del mundo. Sin embargo, tengamos en cuenta que desde diciembre hasta junio, mayo si quieren, el dólar no se había movido y tuvimos un 80% de inflación. Y este gráfico creo que lo refleja bastante bien y nos ayuda a entender que no estamos en una crisis cambiaria, ni en una corrida, ni en nada parecido. Como podemos ver acá en este gráfico que publicó Adrián en su cuenta de Twitter, o yo lo vi en Twitter, no sé si lo publicó él, calculo que sí. Fíjense que acá tenemos el récord nominal de 1410, 1413, que es el que tenemos actualmente, pero si nosotros ajustamos el dólar por inflación, el récord real que nosotros tenemos en 2424, 2422, vamos a este que es el más cercano, 2422, esto fue el 23 de octubre de 2023, que básicamente fueron las elecciones acá en Argentina. En esa época donde era toda incertidumbre, no se sabía quién iba a ganar, estaba el candidato Massa contra
el actual presidente Javier Milei, el dólar llegó a su pico máximo, no sé si se acuerdan, allá en 1.200, 1.300 pesos, 1.250, 1.300. Si lo ajustamos por inflación, o sea, un dólar en términos reales, hoy sería un dólar de 2.422 pesos. O sea, para nosotros realmente poder decir, che, estamos en un momento de crisis cambiaria, de corrida, de overshooting total y de salgamos todos corriendo, tendríamos que tener un tipo de cambio en 2.500, 2.600 pesos, 2.400 al menos. Estamos lejísimos. El dólar está recuperando un poco de todo lo que se perdió en el primer semestre. Se perdió entre comillas, todo lo que no subió en el primer semestre. Porque así como todos los productos de la economía subieron, no es que los productos de la economía subieron, el peso bajó. Y si el peso bajó, ¿por qué el dólar no subió? En pesos, lógicamente. Así que bueno, estamos viendo un poco ese efecto. Y es lo que yo venía hablando en mis últimos videos. Me acuerdo del video del aguinaldo y videos anteriores también. Es muy probable que en el segundo semestre, en esta segunda mitad del año, el dólar le gane a la inflación. Por una cuestión lógica, porque en el primer semestre la inflación le ganó. Vamos a ser delicados. Dicho todo esto, tenemos algunas noticias que me parecieron interesantes para traerles en este video. El día lunes salió esta noticia en Infobae donde Caputo le anunciaba a los banqueros que el peso no iba a desaparecer. Esto es una noticia que me pareció interesante traerles porque siempre hablamos, ¿no?, de que se va a cambiar el signo monetario. Según el ministro de Economía, no se va a cambiar el peso, al contrario, se va a fortalecer con todas las nuevas medidas de esta nueva etapa 2 para la Argentina. El gobierno confirmó un bono para los jubilados de 70.000 pesos para el mes de julio. La jubilación mínima sube de 206.000 pesos a 215.000 y con el bono más o menos va a estar en 286.000 pesos. La verdad es que es bastante triste que una jubilación mínima sea de eso, pero bueno, es lo que hay. Hablo con mis viejos, mis abuelos, mis bisabuelos y todos te dicen lo mismo. Nunca alcanzó la jubilación en este país y nunca va a alcanzar tampoco. También empezó a circular la nueva cuasimoneda de La Rioja, el chacho. En teoría tendría una relación 1 a 1 con el peso. Madre mía, qué colateral, ¿eh? Uno comprando USDT con colateral en dólar, colateral en pesos. Mamita. Estos chachos se van a utilizar para pagarles a las personas que trabajan en el sector público y obviamente con esos chachos van a poder acceder a servicios, productos y demás, ¿no? Los patacones, pero en La Rioja. Ahora voy a ahorrar en chachos a partir del próximo mes. El S&P 500 estuvo prácticamente neutral. Después de haber tenido una buena rueda, terminó cerrando medio abajo, lo que nos deja una cierta indecisión en la semana. Ya vamos a ver más al fin de semana qué es lo que pasó. Nasdaq medio punto arriba, que fue uno de los ganadores de la semana, y el Dow Jones no tuvo mucha variación. El martes, el mercado argentino empezó a rebotar un poco. 2% arriba para el Merval en dólares. Los bonos siguieron con una pequeña caída de medio punto. Y el dólar llegó a los 1.430, marcando ahora sí récord nominal. Riesgo país subiendo un poquito, 1.533. Y acá un dato importante. El día martes tuvimos la noticia, o se empezó a rumorear, que el dato de inflación del mes de junio va a dar por encima del mes anterior. O sea, sería el primer mes de rebote de inflación en la era Milei. Se calcula una inflación para el mes de junio de 5,5%. Y para julio se pronostica una inflación menor a la del 5%. Quizás el 4,2% que vimos del mes de mayo fue el piso. Por el lado del S&P 500, una suba de medio punto. El Nasdaq con una suba del 1,35%, casi nuevo máximo histórico. Dow Jones medio punto al igual que el S&P 500. Por otro lado, el martes tuvimos declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Ya viejo conocido. Algo importante que él mencionó dentro de esta conferencia es que él no cree que la inflación vaya a llegar al 2% ni este año ni el año que viene. Por más de que nosotros no creamos que la inflación de Estados Unidos pueda llegar al 2% anual ni este año ni el que viene, que lo diga el presidente de la Reserva Federal es otra cosa. Bueno, pese a esto al mercado no le importa nada. Nuevo máximo histórico. El miércoles tuvimos un día que se caracterizó por una volatilidad cambiaria impresionante. Nuevo récord nominal del dólar, 1.440 pesos. Pero a mitad de la rueda se desplomó. Rápidamente rebota y baja a la zona de 1.390 pesos. Por el lado de Estados Unidos, el S&P 500 sube medio punto, alcanza un nuevo máximo histórico. Nasdaq subiendo casi un 1%, nuevo máximo histórico. Dow Jones neutro. Dow Jones, vale, arranca un poquito. Industriales. A pesar de que el día miércoles tuvimos media jornada en Wall Street y que algunos datos no fueron del todo positivos como podemos ver acá en pantalla, el mercado no para de hacer nuevos máximos históricos. Esto no para. Llegamos al jueves, día que casi se quedan sin joven inversor. Estuvimos ahí haciendo un chiste por Instagram, vayan a seguirme. Menos mal que tenemos al dibujito, encima es del rojo, papá. Vamos. Argentina llega a semifinales y Argentina mientras llega a semifinales, el Merval sube medio punto en dólares, nada. El que sí se termina de acomodar es el dólar blue, que baja nuevamente un 1,8% y se posiciona en el área de los 1.380 pesos. También el día jueves tuvimos un adelanto del presupuesto del año 2025 y tuvimos datos un poco desalentadores. El gobierno reveló que para lo que son datos de este año la inflación iba a cerrar en torno al 140%, 139,7%. Lo que da que la teoría de que va a desaparecer la inflación este año, que vamos a llegar a dígitos por debajo de 2%, bueno, quedó bastante lejos. Tengamos en cuenta que en lo que va del año acumulado, todavía no tenemos el dato de inflación del mes de junio, llevamos un 70-71%, o sea que queda el doble todavía. No tan así porque se compone, pero la inflación no va a ser de 1 o 2% este año, claramente. Dólar a 1.016, básicamente
seguramente van a seguir con el crawling peg del 2%. Hoy el dólar está 930 pesos, así que si haces el crawling peg hasta diciembre del 2% te da 1016, no va a haber devaluación. Y caída del PBI del 3,5%. Ahora, para 2025 se anticipó el fin del impuesto país. Por fin. Se calcula un aumento en la recaudación de un 54%, que es bastante, y un superávit comercial de 21.000 millones de dólares. Recordemos que el año que viene tenemos vencimientos de deuda muy importantes y el gobierno va a tener que desembolsar una guita importante. Por eso quiero resaltar esta información. De ahí a que realmente se pueda hacer todo esto, bueno, ya sabemos. Por otro lado, nueva suba en la inflación de alimentos. Suba del 1,8% en la primera semana de julio, lo que nos da un acumulado del 4,2% y en la punta llega a casi 5% de aumento. Este es el mayor porcentaje desde la primera semana de abril. En Estados Unidos, nada, feriado, Día de la Independencia. Y así es como llegamos al viernes. El gobierno creó un nuevo ministerio, lo voy a leer porque es larguísimo. Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger. Va a tener 27 funciones y el objetivo tiene que ver con implementar reformas estructurales dentro de la administración pública, ¿no? Todo esto tiene el objetivo de bajar el gasto público. Por otro lado, el gobierno va a convocar al Consejo del Salario Mínimo para poder acordar un aumento del salario y si ese acuerdo no se logra, el gobierno va a definir un nuevo salario mínimo. Dato importante, que lo traje, lo voy a leer que lo tengo por acá. Según datos del Banco Central tomados por la consultora LSG, los plazos fijos cayeron un 51,7% interanual en junio y tuvieron una caída real, obviamente ajustado, todo esto lo tenemos que ajustar porque tenemos una economía inflacionaria, tuvieron una caída real del 7,6%. Obviamente todo esto por la baja de tasa de interés. Como la tasa de interés está tan baja y la inflación es casi el doble de lo que te paga la tasa del plazo fijo, nadie hace plazo fijo. Según analistas, para que nuevamente el plazo fijo vuelva a ser atractivo, va a tener que tener una tasa nominal anual del 60%. No va a pasar, es el doble de lo que está hoy. Yo no creo que vaya a pasar. El S&P 500, adivinen qué hizo. ¿Qué pudo haber hecho el viernes? Suba del 0,54% y nuevo máximo histórico. Nasdaq casi un 1% arriba, también nuevo máximo histórico. Dow Jones menos 0,17. ¿Qué te pasa, Dow Jones? ¿Cuál es tu problema? Ahora lo vamos a ir a ver. Entonces, en resumen, el dólar tuvo una de las semanas más volátiles desde la asunción de Milei. Y a pesar, como van a ver de nuevo en el gráfico que tenemos en pantalla, por más de que haya alcanzado los 1.400 pesos, en términos reales todavía está muy lejos de los momentos de mayor crisis en Argentina. Como les dije al principio, el pico máximo lo tuvimos, por ejemplo, en el 23 de octubre del año pasado, época de elecciones. El dólar había llegado a 1.300 pesos más o menos. Hoy sería un dólar crisis de 2.400. Estamos lejísimos. Entiendo la desesperación de que el dólar sube mucho en poco tiempo, pero estamos muy lejos de estar en un dólar de crisis. Hay bastante incertidumbre por todas las reformas que se vienen en el mercado local y cómo se va a manejar el ministro de Economía de ahora en más. El mercado de Estados Unidos no afloja, sigue marcando máximos tras máximos. Por más malas noticias que le tires, no para de hacer nuevos máximos. Y algo no menor que va a ser recontra noticia la semana que viene. Parece que después de 5 meses consecutivos de inflación a la baja, vamos a tener el primer dato de rebote, el primer dato por encima del mes anterior y va a ser el del mes de junio, que se espera una inflación del 5,5%. Veamos qué tenemos la próxima semana. Cuadro en pantalla. Martes 12 al mediodía tenemos conferencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Súper importante que estemos ahí atentos a ver qué nos dice el señor Powell de la política monetaria, de la tasa y bla bla bla. Al otro día, miércoles, tenemos nuevamente conferencia de Powell y el jueves tenemos dato de inflación. Para cerrar con un viernes 12 a las 9:30 de la mañana con datos de índice de precios al productor. Tenemos una semana con muchísima volatilidad en Estados Unidos. Semana que vamos a analizar el fin de semana que viene. Fin de semana que viene voy a estar de viaje, así que voy a intentar subir el análisis semanal. No prometo nada, pero voy a intentarlo. Voy a ver qué conexión tengo, voy a ver cómo estoy. Así que bueno, vamos a ver cómo sale también. Vamos a hacer un repaso rápido por los gráficos. Como podemos ver, el S&P 500, gráfico diario en este caso, nuevo máximo histórico el día viernes. Vela semanal, casi vela cuerpo completo, haciendo nuevo máximo histórico. No le importó nada la vela martillo de la semana anterior. Y algo muy parecido pasa con el Nasdaq. Pero antes de irme al Nasdaq, quiero mostrarles cómo, a pesar de que hicimos nuevo máximo histórico, todavía el momentum todavía no se acerca a la zona de máximo anterior, donde tuvimos esta zona que tenemos por acá. Me gustaría que tengamos más fuerza en el momentum. Esto se va a ir desarrollando con el correr de la vela de la semana que viene, pero bueno, vamos a ver cómo se da. Por ahora, nuevo máximo histórico y al mercado no le importa nada. Lo mismo en gráfico diario. Todavía no tenemos una divergencia confirmada, pero qué nabo lo cerré. Todavía no tenemos una divergencia confirmada porque todavía no se terminó de formar la montañita que le sigue en el Elliott Wave Oscillator, pero bueno, a estar atentos. Nasdaq, bueno, más de lo mismo. Es casi el mismo gráfico
gráfico que el S&P 500, vela, cuerpo completo, nuevo máximo histórico, y en este caso no tenemos señales de divergencia porque claramente tenemos nuevo máximo también en el Evo Oscillator. El que viene más lento es el Dow Jones. Sin embargo, ¿se acuerdan que habíamos trazado este canal? Este canal lo trazamos en el primer análisis semanal, lo trazamos más o menos cuando el Dow Jones estaba por acá. Tracé una línea de tendencia marcando los mínimos que teníamos por acá, por acá y por acá. Fíjense cómo se respetó, doble piso salió al alza y yo creo que va a llegar claramente a la zona del techo de este canal alcista. Vamos a ver si lo hace o no, pero bueno, sus dos hermanos Nasdaq y el S&P 500 vienen empujando muy bien. En Argentina acá tenemos el Merval en dólares, quería pasar a pegarle un vistazo y como podemos ver, soportó casi de manera exacta, pero no tan exacta, la media móvil exponencial de 20 periodos en gráfico semanal, y fíjense cómo aguanta el soporte de los $1.150 para el S&P 500. A pesar de que tenía una vela roja bastante fea, los días que siguieron al día lunes, miren lo que fue la vela del día lunes, un espanto, casi un 7% de baja. Martes, miércoles, jueves y viernes remontó bastante y terminó cerrando una vela medio espada, medio Star Wars. Más allá del chiste, terminó cerrando por encima del soporte y por encima de la media de 20, que es lo más importante. Análisis semanal y actualización del análisis de Bitcoin. Mamita, qué semana que tuvimos para el infarto. Vamos a seguir con la actualización que teníamos la semana pasada. Voy a borrar esta extensión y vamos a ver dónde nos habíamos quedado en el último análisis que subimos de Bitcoin. Que seguramente muchos me dirán, chau, pero en el análisis semanal anterior no hablaste de Bitcoin. Porque lo hice en mi canal secundario. Vayan a seguirme, tienen el link abajo en la descripción. Ahí subo contenido medio variado, está bastante bueno el canal, así que vayan a seguirme que les va a gustar. Y también van a encontrar este análisis. Habíamos hablado de que Bitcoin había logrado hacer nuevo máximo por encima de las mechitas que teníamos por acá. Eso era importante, o sea, estábamos acá, exactamente. Bitcoin había logrado superar el máximo anterior, que era estas mechitas que teníamos por acá. Sin embargo, teníamos una pequeña barrera que era la media móvil exponencial de 20. Yo no me voy a esconder, yo en lo personal, yo creía que Bitcoin iba a romper al alza, iba a llegar hasta la zona de resistencia. Pero como todavía estaba la media móvil de 20, que es mi filtro a la hora de entrar o salir de operaciones, no tomé ninguna posición, ni al alza ni a la baja. Podría haber tomado una posición a la baja y con un stop por encima de la media de 20, pero no lo hice. Pero tampoco entré en compra, por más de que yo creía que esto iba a subir. ¿Por qué? Porque justamente para algo existe la media de 20. Es lo que yo uso de filtro y hasta que no la rompa al alza, yo trato de mantenerme al margen. ¿Por qué? Porque puede pasar lo que pasó. Fíjense lo que pasó. El EMA de 20 ofició de resistencia dinámica, dejó una vela martillo y se cayó a pedazos, literalmente a pedazos. Sin embargo, podemos encontrar lo bueno dentro de lo malo. Y me imagino que a eso vienen ustedes. Si nos vamos a un gráfico semanal, o sea que cada velita representa una semana, podemos ver claramente un comportamiento en ABC a la baja. Movimiento A, movimiento B, movimiento C. De hecho lo podemos medir con nuestras herramientas de Fibonacci. Máximo, mínimo, podemos ver que el precio hace un movimiento A, retrocede hasta la zona del 78,6% en los $70.125, perdón, son las 2 de la mañana. Y si trazamos nuestra extensión, proyectamos desde onda B, podemos ver que Bitcoin, después de haber llegado al target de 62.000, 61.500, que era el primer target, ¿se acuerdan del que hablábamos siempre? Quiebra a la baja y el segundo target es alcanzado en la zona de los $54.644. Si nos vamos a un gráfico diario lo vamos a poder ver más claro y fíjense cómo en la zona de los 54.600 Bitcoin deja esta mecha súper importante para poder denotarnos que hay presión alcista, hay fuerza compradora. Más allá de estas extensiones que a mí me gusta trazar porque soy un fanático enfermo de Fibonacci, tenemos un soporte también muy importante en el área de los $56.500, originado por la primera caída que tuvimos después del ABC a la baja, luego de hacer el máximo histórico en los $74.000, $73.500, $73.880, 129 para ser exacto. Después de tener esta gran corrección que tuvo el precio de Bitcoin, por cierto, hacia la zona del 1.27 después de haber proyectado y después de haber hecho mechazo contra el 100% y mechazo contra el 0.618, los 56.500 se transformaron en una zona de soporte súper importante para el precio de Bitcoin. Y de hecho fíjense que a pesar de haber metido una mecha y haber llegado hasta los 54.000, 53.000 estuvo en un momento, terminó cerrando con una vela martillo bastante interesante que denota fuerza alcista. O sea, esta vela nos denota que claramente puede empezar una tendencia alcista de corto plazo, quizás nuevamente hasta la media móvil de 20. Al igual que les dije en el último análisis que habíamos hecho, ¿se acuerdan cuando estábamos por acá? Lo vamos a volver a traer. Hay algo que es clave en estos parámetros, como por ejemplo cuando estábamos acá y ahora cuando vayamos a analizar la vela martillo de ahora, es importante. Es clave luego de esta vela, no tanto esta vela, sino la vela siguiente. Yo les había dicho, si no lo vieron vayan a verlo porque está. Si nosotros después de esta vela tenemos una vela roja,
que cierra por debajo del precio de cierre de la vela martillo, lo más probable es que continuemos a la baja. Eso es lo que yo les dije en el último video, en el último análisis que está en mi canal secundario. Y en el caso de que cierre con una vela verde, la vamos a dibujar con cuerpo por encima de la media móvil de 20, lo más probable es que sigamos a la zona de resistencia. Por eso, después de una vela de indecisión o una vela que nos denota fuerza alcista o bajista, es súper importante, más allá de esa vela, la vela siguiente. Es súper importante. Fíjense, al otro día tuvimos la vela esta, que por más de que parecía medio martillito, la vela base cierre, o sea, el cierre de la vela roja que tuvimos, cerró por debajo de la vela que teníamos acá. O sea, hizo nuevo mínimo en timeframes cortos, si así se quiere. Y a partir de ahí tenías toda la configuración para empezar un movimiento a la baja. Bueno, hizo nuevo mínimo, bla, bla, bla. Ahora, nosotros tenemos esta vela martillo ahora. Tenemos una vela martillo alcista que nos denota fuerza al alza. Es más importante la vela siguiente que esta. Y la vela siguiente es la que no tengo. O sea, es la de hoy, es la que estoy grabando este video. Repito lo que dije acá, pero ahora para el otro lado. Si nosotros en el día de hoy que ustedes están viendo este video, capaz que pasado mañana están viendo este video, yo lo estoy grabando viernes a la noche, en realidad sábado a la madrugada, quizás ustedes lo están viendo el domingo. Si nosotros tuvimos una vela verde que cerró por encima del precio cierre de esta vela roja, en realidad precio de apertura, para ser un poco más claros, lo más probable es que tengamos una tendencia alcista hasta la media móvil de 20, después veremos qué pasa. Si eso no ocurre y cerramos con una velita como la que tenemos ahora, o en el día de hoy, o vela rojita, cuerpo medio raro, medio bajista, y lo más probable es que esto no rebote tan rápidamente. Que nos quedemos lateralizando un poco, quizás vuelva a buscar para hacer un doble piso y generar una divergencia acá abajo. De la única forma que, bajo mi experiencia, podemos llegar a tener un rebote al alza ahora es si la vela que estamos haciendo hoy en gráfico daily logra cerrar por encima de la que tuvimos en el día de ayer. Con respecto al resto de las criptos, bueno, ya sabemos, Bitcoin es la locomotora, todas las criptomonedas alternativas son los vagones, van a hacer lo que haga Bitcoin. Y como podemos ver, Ethereum lo mismo, BNB lo mismo, Solana lo mismo, DOT lo mismo, todo lo mismo, es todo igual. Con respecto a las dominancias, que a mí siempre me gusta mirar, no tenemos ningún cambio, seguimos con una dominancia fuerte de Bitcoin con respecto al resto de criptomonedas del mercado, tenemos a Ethereum con su misma tendencia lateral, tuvimos una semana bajista, eso sí, semana bajista para la dominancia de Ethereum, y la que tuvo por fin una semana un poco positiva fue la dominancia de las criptomonedas alternativas sacando a Bitcoin y sacando a Ethereum. Estrepitosa caída en el gráfico semanal de la capitalización total del mercado de las criptomonedas, como podemos ver, arrancamos la semana con 2,2 trillones y cierra en 2 trillones, llegó a estar en 1,9 trillones de dólares. Así que bueno, una caída bastante importante, liquidez que se va del mercado cripto. Y como podemos ver está en una zona medio de resistencia, zona de corrección. Esperemos que la pueda aguantar. Esto tiene que ver 100% de forma directa con lo que pasa con el precio de Bitcoin. Lógicamente, si Bitcoin sube de precio, aumenta su market cap y va a subir la capitalización total del mercado de las cripto. Por encima esto es Bitcoin más criptomonedas alternativas. Vamos a ver qué nos depara para Bitcoin en esta semana. La verdad es que fue una semana horrible. Espero que esta semana se acomode un poco, que pierda un poco de volatilidad también, pero encima con todos los datos de inflación y cuestiones que tenemos, que sabemos que Bitcoin no es ajeno a nada de esto, probablemente tengamos bastante volatilidad. Le vamos a estar dando seguimiento a través de mi perfil de Instagram. Vayan a seguirme, me pueden buscar como @joveninversor. Y no se olviden de pasar por acá, que subí el video, el segundo capítulo de Armando mi jubilación, para que puedan ir viendo cómo armo un portafolio desde cero y con el ahorro y la inversión lograr tener un portafolio muy interesante en el largo plazo.